Víctor Saravia Molina tiene más de 20 años de experiencia en el sector, ¿no? Molinero de corazón, ¿no? Ha tenido cargos en PROMPERÚ, en Cierre Cero Exportadora, actualmente Agromercado, ¿no? Y hace un poco de 3 años tiene un cargo como representante del país en CIPO, ¿no? Que viene realizando diversos trabajos con otras entidades del Estado y privadas para poder seguir promocionando Perú hacia afuera, ¿no? Y qué gusto que poder compartir esta sesión contigo, Víctor, y con Lady, para poder recoger mucha información y sobre todo que nos puedas compartir tus anécdotas, experiencias del sector, ¿no? Víctor, bienvenido. Lady, bienvenida. Bienvenido, Víctor. Estamos seguras que vas a aportar mucho conocimiento y de gran valor para todos los espectadores. Gracias por estar aquí. Gracias, Mónica, Lady, muy buenos días. En primer lugar, felicitarlas por la iniciativa esta, ¿no? Que siempre son sumamente importantes para generar ideas, aportes, que a veces uno piensa que puede ser como un pequeñito, un muy pequeño grano de arena en todo este enorme ecosistema que tenemos de información en el sector de exportación, pero sin embargo yo creo que es un aporte sumamente importante, sobre todo desde el lado de quienes también han tenido y siguen teniendo una enorme experiencia en el sector, ¿no? Como ustedes, ¿no? Yo las felicito realmente y bueno, y a todos los seguidores de Peruvian Agribusiness Partners también, ¿no? Sobre todo en estos vivos. Gracias por la invitación. Gracias, Víctor. Y bueno, un poco recapitulando tu experiencia en todos estos 20 años del sector, has estado en eventos, en hitos muy importantes, ¿no? En lo que se refiere a promoción comercial del sector agro. Cuéntanos un poco cuáles han sido los eventos trascendentales que has considerado que han sido importantes tanto para el sector agro como para desde tu perspectiva profesional, ¿no? Que han podido contribuir a este crecimiento. Em, quizá esta parte quizá ir más allá un poco de los eventos es un poco una manera de ver cómo hemos visto un poco la historia del sector agroexportador como lo conocemos hoy, que es parte de la historia de quizás de los últimos 25 o 30 años, ¿no? Y ahí parte de esta historia ha sido todo esto que supone este proceso de apertura, de crecimiento, de inversiones, de profesionalización que se ha venido dando en el agro desde mediados, desde comienzos de los años 90, desde finales de los 90, eh, hitos muy importantes desde el comienzo de los 2000 con las primeras firmas de acuerdos comerciales que el Perú ha tenido. Siempre está la discusión esta de que nuestro país no es un país que tiene políticas de Estado, pero lo que ha ocurrido en el agro, por lo menos para mi punto de vista, es lo más parecido a tener una política de Estado, ¿no? Y eso yo creo que es importante resaltar porque quizá un poco el factor constante ha sido un poco la disposición y el empuje que ha tenido el sector privado, pero también con sumas y restas, con algunas idas y venidas, pero también el sector público, desde el gobierno central, y se han venido mostrando, digamos, esa disposición. Y ese entorno favorable de inversiones, de acuerdos comerciales, de apertura de mercados ha ido redundando justamente en aquellas acciones o herramientas de promoción que el país ha venido conociendo cada vez más a través de las entidades especializadas, lo que en su momento fue Propex y anteriormente ICE y FOPEX. Quizás muchos, de hecho ustedes no, y de hecho yo tampoco conocemos mucho la experiencia, pero sí gracias a ese empuje del sector exportador que se empezó a dar desde los años 80, con estas actividades ha ido luego trasladándose a lo que hemos conocido, tenido la oportunidad de conocer en algún momento a lo que ha sido Prompex, ¿no? Que después de la fusión con Promperú, la agencia especializada en la promoción del turismo, crearon ya esta agencia mucho más potente, mucho más grande, que es el Promperú que conocemos hoy y que acaba de cumplir años, los 18 años hace pocos días, así que eh,
justamente a través de ellos es que hemos venido conociendo todos estos procesos y herramientas que se han venido aprovechando, ¿no? Quizá la más conocida, la más convencional o tradicional, dependiendo de quién lo vea, son las ferias, ¿no? Pero también hay todo un enorme aparato detrás de plataformas de promoción, las ruedas de negocio, las misiones comerciales. Entonces, ahí hay un camino muy interesante y sobre todo, y creo que solamente para redondear la idea, eh, em, quizás que la industria de promoción comercial, como la conocemos, el mercado de servicios, ha tenido también un hito muy importante desde la primera edición de Expo Alimentaria, ¿no? Algunos hemos tenido la oportunidad de participar en su organización desde el comienzo, desde los días en los que andamos buscando sedes para la primera Expo Alimentaria. Pero creo que todo eso ya ha venido dándose pues los últimos casi 20 años han sido pues un aprendizaje enorme para, para la industria, para el sector exportador, ¿no? Pero perfecto, Víctor, gracias. Y bueno, y algo que justo lo que tú mencionas que es importante, ya que desde los años 80 se ha ido como que forjando un trabajo y en el tiempo han habido hitos que han ido sumando. Por ejemplo, cuál es tu opinión respecto a la perspectiva desde una ley de promoción agraria junto a unas actividades o el tema de herramientas de promoción comercial? ¿Cuál crees que es la intersección que sucede en ambos ámbitos? Yo creo que hay una oportunidad, ¿no? De poder mejorar lo que se pudo lograr, digamos, con la anterior ley del año 2000. Y quizá porque hay que tomar en cuenta que los mercados cambian, la industria cambia, la tecnología ha cambiado en los últimos 25 años, ¿no? Y que quizá esa es la oportunidad que tenemos no solamente para poder atraer inversión, ¿no? Sino también para poder traer de alguna manera eh, innovación, un salto tecnológico que necesitamos, pero también quizás lo más importante es un poco la manera como entendemos todo el contexto, la base exportadora. Dentro de ello también todas las relaciones y las condiciones en que eh, los proveedores, los trabajadores, los pequeños y medianos agricultores se mueven para justamente ofrecer productos de calidad al sistema, ¿no? Entonces creo yo que de darse esta nueva ley, como se llama, está esa oportunidad pendiente para poder mejorar en términos de mayor responsabilidad, de mayores en un mayor contexto de sostenibilidad o de responsabilidad en el uso de los recursos, incluyendo obviamente el agua, que siempre es escaso y sobre todo en costa, ¿no? Ahí creo que hay una buena oportunidad para poder mejorar lo que se ha venido haciendo, eh, agregar aquello que nos ha faltado en el marco de la ley anterior para poder tener básicamente un sector exportador, la palabra está muy de moda, pero igual es útil, más sostenible, más responsable, más consciente también en términos de las relaciones que se tienen a nivel de productores y de trabajadores también en el campo, así que eso es algo que está como, para mi punto de vista, como pendiente de mejorar, ¿no? Evidentemente eso no se hace tampoco por cliché o porque sea bonito hacerlo, sino porque simple y llanamente los mercados nos los piden, ¿no? Es un poco el estándar al que tenemos que ir llegando cada vez más, ¿no? Y sobre todo ahora que tenemos algunas barreras de entrada cada vez ya conversaremos algo de ello, pero que no solamente van a ocurrir en el mercado europeo, sino en otros mercados, ¿no? Así que yo creo que hay una oportunidad enorme para mejorar y corregir lo que hemos venido haciendo, ¿no? Claro. Claro. Y punto, Víctor, dentro de todo lo que nos acabas de comentar, ¿no? Has mencionado aspectos de sostenibilidad que cada vez se vuelven más rigurosos en sus tres aristas, ¿no? Ambiental, social, el económico, que forma finalmente las bases sólidas de cualquier estrategia sostenible. ¿Qué desafíos tú podrías destacar que han pasado más las empresas hasta este cambio de ley, ¿no? De la ley de la promoción agraria. Bueno, cuando cada vez que tengo he tenido la oportunidad de conversar con
colegas que están en el sector, con empresarios que están exportando, con productores que están articulados a cadenas de exportación, con cooperativas, con clientes. Siempre, bueno, los retos son diversos y evidentemente son prioritarios desde el punto de vista de cada quien, ¿no? Quizá un punto resaltante tiene que ver con, por un lado, las condiciones, digamos, jurídicas o de incentivos que se tienen para generar operaciones en el campo. Desde el drawback hace poco se acaba hace pocos días se acaba de reinstalar nuevamente el uso del drawback y eso, por un lado, puede ser importante en términos digamos, de facilidades para poder cumplir, digamos, con cierto recupero en cuanto a los temas de exportación, en cuanto a costos, pero por otro lado también nos replantea otra pregunta es si es que eso no supone en algún momento una suerte de brecha o hueco en términos de la parte fiscal, en la parte de contribución, digamos, de impuestos, ¿no? Y eso también que es importante que tenemos que mencionarlo. Quizá lo que necesitamos ahí es ver de qué manera podemos compensar esta no recaudación o posible no recaudación que tenemos o que tendríamos impuestos, por un lado, con contra estos incentivos, ¿no? Evidentemente, si los incentivos que sean al no recaudar, al no, o redireccionarse no gasto de impuestos a generar mayor trabajo y mayores ingresos para la fuerza laboral o mayores contribuciones que a la larga van a mejorar también las contribuciones de quienes están aportando en el sistema, bueno, eso es un poco lo que hay que eh, sopesar, ¿no? Pero también hay muchos otros retos, ¿no? Está el reto también de ya niveles de ya en la cadena de valor en sí, ¿no? Estamos hablando desde la informalidad que siempre nos golpea y la tenemos tan presente y en el sector, en el ámbito rural es mucho mayor que el que podemos ver en las ciudades. También los temas de infraestructura, ¿no? Hay toda ciertas limitaciones en cuanto a infraestructura de transporte, almacenamiento, de cadena de frío, conectividad y conectividad, comunicaciones, evidentemente conectividad también en términos del uso o de la disposición, por ejemplo, de Internet o de banda ancha, eh, que hace que justamente se dificulte poder movilizar bienes y servicios desde las zonas de producción hacia los puntos de distribución, hacia los mercados, ¿no? Hay aspectos que tienen que ver con la parte institucional también, dependiendo de los sectores hay más o menos cierto liderazgo notorio en términos de organizaciones, de asociatividad, quizá en el sector o en el subsector de lo que conocemos como ingredientes naturales, algo es relativamente un poco más nuevo, a pesar de que tiene cierta similitud con el sector o la industria de alimentos, las empresas en muchos casos son las mismas, pero en el sector alimentos vemos que es un sector mucho más maduro, un sector que tiene casi la misma edad de toda esta historia que les estaba contando y que evidentemente ya tiene muy buen cumplimiento de estándares. Hace 10 años seguramente era un poco un reto llevar a empresas, a ferias internacionales que cumplan con un Global Gap, por ejemplo, y ahora no es tanto el reto, ¿no? Y ustedes también lo saben perfectamente, porque han vivido esa parte, ¿no? Pero sí son ese tipo de retos que también nos lleva un poco a mirar qué es lo que sigue, ¿no? Ya hablamos de la informalidad, esta parte de estándares también, asumiendo que tenemos que cumplir con estándares internacionales, eh, innovación, tecnología, la falta de innovación o la pobre innovación que tenemos. Ahí, hablando de políticas de Estado, necesitamos contar con políticas públicas que generen y favorezcan justamente la innovación y la aplicación de tecnologías eh, que son necesarias para el sector, para el sistema, ¿no? Y bueno, hay varias otras cosas más. Claro, Víctor, totalmente de acuerdo. Hay bastantes ítems y creo que avanzando en el mercado y todo ese tiempo siempre van a surgir contingencias o cuellos de botella que finalmente el sector va a tener como reto y desafíos de poder sobre, ¿no? Y creo que ahí, bueno, es bastante complementario tanto las entidades del Estado como estas entidades privadas a dar este background para poder dar, digamos, soluciones o finalmente herramientas, ¿no? Para poder
cumplir estos desafíos, ¿no? Y por ejemplo, desde tu posición como CIPO, por ejemplo, que ahora tienes un mayor alcance y envergadura, digamos, a nivel mundial y también estás en estas actividades de promoción, por ejemplo, ¿tú cómo ves estas oportunidades y estas, digamos, herramientas que ya están actualmente, ¿no? En el mercado, que han permitido posicionar a los productos peruanos, ¿no? Y no solamente herramientas así como ferias de promoción comercial, sino también lo trascendental que está actualmente lo que son las marcas sectoriales, ¿no? En este tiempo, desde su creación, ¿cómo has visto que ha tenido un impacto, ¿no? No solamente desde una perspectiva de identidad para las empresas mismas, sino para el mercado internacional? No, gracias por la pregunta, Mónica, porque me lleva a varios lugares y a varios lugares recorridos, además muchos de ellos con ustedes, y que nos hace ver de alguna manera que el camino ha sido largo, pero también hay todavía retos pendientes, ¿no? Ya hace 3 años que estoy trabajando en la parte de un programa de la cooperación suiza. De hecho, no es la primera vez que lo hago. Muchos años atrás tuve la oportunidad de trabajar con la cooperación española, pero ya desde campo. Y volviendo a esta parte del sector, dentro del sector exportador es un poco lo que a veces a algunos colegas les digo, que es un poco seguir en la misma mesa, pero no me he cambiado de la silla, ¿no? Entonces, y a mí algo que sí me parece interesante y cada vez que puedo lo comparto es un poco la visión el punto de vista que tienen también los colegas con los que trabajamos. El programa suizo de promoción de exportaciones es un programa que quizás muchos no lo saben, pero en el Perú tiene ya más de 20 años operando. Tuve la oportunidad cuando estuve en ProPerú actuar como beneficiario del programa desde eso hace ya 10 o 12 años, ¿no? Pero aquí lo interesante es que es un programa que está en 12 países, ¿no? En tres, el último a ingresar digamos, a la red del programa es Ucrania. Pero es interesante porque en algunos casos podemos recoger mucha experiencia, buenas prácticas, puntos de vista que tienen otras entidades de promoción comercial similares a ProPerú o a gremios como ADEX, como la Cámara de Comercio de Lima, como Agromercado, con quienes trabajamos acá, pero hablamos de países como Colombia, como Sudáfrica, como Vietnam, Indonesia, Túnez, en fin, los países de la región balcánica, que tienen sus propias dinámicas, pero aprendizajes muy interesantes, ¿no? Y yo cada vez que puedo trato de compartirlas con los colegas, trato de compartirla con nuestros socios, ¿no? Y siempre con la esperanza, con la idea de poder con eso aportar quizás algunas ideas que a veces nuestros socios, estando dentro del país, estando dentro de la casa, no siempre tienen la oportunidad de verlo de la misma forma como que alguien que sale un poco de la casa, mira la casa enfrente y puede ver, oye, mira, falta esa rajadura, o hay un poco de pintura que falta aquí, o hay que arreglar esta puerta. Cuando estamos dentro de la casa, a veces es un poco más difícil. Estamos fuera, podemos mirar a veces un poco ese espacio y yo creo que tratamos de que eso sea parte de nuestra contribución como esa parte de experiencia, ¿no? Me decías también sobre estos temas que tienen que ver con la cooperación, por ejemplo. En muchos casos hemos ido viendo cómo podemos ir identificando ciertas brechas en cuanto a capacidades en las entidades de promoción comercial, sean del sector público o privado. Y quizás hay algunos temas que pueden ser más o menos recurrentes en algunos casos, pero uno tiene que ver, por ejemplo, con la parte de, digamos, de comunicación estratégica, ¿no? Ese es un tema que no necesariamente está directamente relacionado a lo que conversamos, pero la comunicación estratégica o el contar con herramientas estratégicas de comunicación ayuda justamente a entender el relacionamiento que tienen las diversas áreas dentro de una organización. ¿Por qué digo eso? Porque que si hablamos de un evento comercial, de una feria o de un foro, tiene que estar clara cuáles son las tareas de cada quien, ¿no?
quién se encarga de la convocatoria, quién hace la producción del evento, quién se encarga del matchmaking, quién se encarga de la identificación de compradores. Y ese es uno de los temas que yo creo que es importante seguir avanzando para profesionalizar más los eventos de promoción comercial. Y dentro de los eventos o dentro de las herramientas de promoción comercial están las marcas sectoriales, ¿no? Yo no estoy, creo que tuve una muy bonita oportunidad de haber participado un poco en el proceso de creación y la gestión de algunas de las marcas sectoriales que están ahora en el mercado, en el portafolio, ¿no? Pero también, nuevamente, no hay todavía ciertos retos pendientes y sobre todo la decisión, la decisión que tiene que ver con impulsarlas o no, ¿no? Si ustedes, además que conocen perfectamente esto, cualquier producto o servicio que sale en el mercado siempre tiene un ciclo de producción, ¿no? O un ciclo de vida, mejor dicho. Tienes un momento cuando tú tienes productos que son emergentes, recién saliendo, detrás de esto, aquellos que están todavía en un proceso de diseño, pero después de los emergentes, tienes este grupo de productos o estos productos cuando ya tienen una curva ascendente y empiezan a crecer en posicionamiento, en visibilidad, llegan a ese famoso top of mind de las personas y los consumidores. Llega un momento cuando alcanzan la madurez, pero también cuando empiezan a bajar, ¿no? La pregunta es qué hacemos, qué datos tomamos, qué información manejamos para que este producto que ya es maduro y consolidado siga extendiéndose cada vez más. Y ahí tenemos nuestras marcas del corazón, como se llama en el marketing, a marcas como Gloria, Nestlé, en fin, o Coca-Cola, que han sabido pararse enfrente a marcas transnacionales y han logrado convivir muy bien, ¿no? Cosa que no ocurrió con otras, ¿no? La pregunta es qué hacemos con las marcas sectoriales, ¿no? ¿Cómo las manejamos? ¿Qué información necesitamos recoger para saber si realmente estamos en el camino correcto de seguir impulsándolas, de renovarlas, de darles otro formato o sencillamente, y que puede ser también una decisión bastante razonable, de dejarlas ahí, ¿no? Y quizá acceder o entrar a procesar otro tipo de herramientas o a crear otro tipo de herramientas de promoción. Es lo que normalmente suele llamarse pues decisión basada en datos, ¿no? Así que ahí yo creo que hay también un tema interesante para ver más adelante. Quizás sea motivo para que ustedes puedan conversar con los actores en otro momento, ¿no? Sumando un poquito allá la experiencia y a los comentarios que has estado haciendo, has venido de un viaje bastante largo y prolongado de Europa, ¿no? Y justo a eso va un poco nuestra siguiente pregunta, ¿no? Que en base, por ejemplo, a dar recomendaciones o cuáles serían este panorama ideal para que un producto sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que pueda, digamos, crecer, desarrollarse, diversificar. Y en esa última viaje que has tenido, ¿qué es lo que has podido recoger y puedas compartir con la comunidad, ¿no? Para saber de repente qué oportunidades o qué es lo que ha visto en tendencia, ¿no? Finalmente es algo sería idóneo, ¿no? Si bien es cierto, hay un post-COVID que nos ha dado un cambio radical en distintos contextos, pero creo que también la coyuntura económica, política, ¿no? En general, en diversos países, también es una decisión al consumidor final, ¿no? Para saber qué es lo que queremos, ¿no? Coméntanos ahí qué es lo que has podido recoger en este último viaje. No, gracias por la pregunta. Bueno, sí estuvimos en un viaje un tanto largo, básicamente porque teníamos unos proyectos pendientes trabajando con nuestros socios de Perú, las oficinas comerciales, con los colegas de otras entidades de cooperación. Y digamos, ¿no? Nuestra primera parada fue un evento que es el de cacao y chocolate, que es la semana del cacao de Ámsterdam. Dentro de ello se da esta exhibición, esta feria Chocoa. Y ha sido interesante por un lado porque nuevamente tuvimos la posibilidad de poder acompañar a un grupo
de pequeños, de cooperativas, pero también de fabricantes, pequeñas empresas fabricantes de chocolates, ¿no? Y quizá una de las cosas que podemos rescatar también de esto es que todavía el mercado está interesado en seguir recogiendo productos nuevos, novedades, ¿no? Quizá lo que a veces no terminamos de captar es que no estamos solos en el mercado. Y eso implica no solamente entender lo que el consumidor quiere, sino que también lo que nuestro competidor o potencial competidor está haciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la exhibición, esta exhibición Chocoa, por ejemplo, no es una gran exhibición, o sea, no es grande, de hecho es mucho más pequeña o casi el tamaño de... Es más pequeña, es alimentaria, es casi el tamaño, quizás un poco menos que nuestro querido Salón de Cacao de Chocolate en Lima, ¿no? Pero tienes productos de muchos países, muchos países africanos, por ejemplo, Centroamérica definitivamente está, México está Ecuador, Brasil, en fin, ¿no? Hay varios países que son fuertes en industria, ¿no? Y en industria chocolatera además, ¿no? Quizás ahí el reto es cómo combinamos desde la promoción, que es lo que de alguna manera nos toca hacer a nosotros y otros agentes del sector público y privado, cómo combinamos ambas cosas, ¿no? Tratar de generar estrategias para poder impulsar el desarrollo y la fabricación de chocolates de calidad, con buenos procesos, con estándares adecuados para que eh, tengan posibilidad de llegar a estos mercados, pero también de poder acompañar de la mejor manera a nuestros productores de cacao, ¿no? A los productores de grano, a los que se dedican a la manteca, a la pasta, porque son insumos importantes para ellos. Entonces, es una estrategia que tienen que ocupar ambas, que tienen que tener ambas patas en la mesa. Que era algo que, por ejemplo, veía muy bien y muy bien trabajado, por ejemplo, cuando conversamos eh, con unos exhibidores de Brasil, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente no era Apex, no era el ProPerú de Brasil quien estaba presente en la otra entidad privada, ¿no? Pero ellos entendían un poco la figura, porque partiendo de que son conscientes que no tienen necesariamente cacaos de calidad, sí se han esperado mucho en el proceso, en la formulación, para poder ofrecer productos o insumos o materia prima de calidad a estos fabricantes europeos de chocolate. Entonces han ido tratando de no enseñar más caras, digamos, de esta parte de promoción, ¿no? Para mí fue interesante, por ejemplo, acompañar a empresas peruanas de hecho hicimos un trade tour, un pequeño tour al día siguiente de la exhibición por la ciudad, eh, conversando con chocolaterías, con pequeñas fábricas de chocolate, con distribuidores, con algunos compradores, para entender justamente qué es eso que ellos están buscando. Y siempre un poco el factor común que a veces encontramos en esto es la consistencia de la calidad de nuestros cacao, ¿no? De nuestros granos. Que eso es algo que sí siempre sigue siendo una tarea también pendiente, un reto, ¿no? Que tenemos que cumplir porque les interesa mucho el cacao fino ahora más así, les interesa sobremanera esta historia nueva, entre comillas, que estamos de alguna manera impulsando alrededor de Perú como centro de origen del cacao, y eso es algo que es valiosísimo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de acompañar y llevar al doctor Quirino Olivera para que haga unas conferencias maestras acerca del origen peruano del cacao, y fue una cosa muy buena, muy interesante, porque complementa justamente esto que queremos contar acerca del famoso storytelling del cacao del producto peruano, ¿no? O sea, vernos nuevamente como país que somos cuna de otro producto, de otro alimento que es patrimonio de la humanidad, eso nos debería llenar, pues, más allá de orgullo, debería llenarnos de la cabeza de qué hacemos con eso ahora, cómo lo recreamos, cómo lo ponemos en el papel, cómo lo convertimos en estrategias o herramientas de promoción. En fin, ahí hay bastantes tareas. En Biofast estuvimos la semana siguiente, también es una feria conocida, posicionada, quizás es donde también ya toca un poco mirar, ya como Perú, como país, qué estamos haciendo y a dónde deberíamos ir, ¿no? Mirar un poco el recorrido que hemos tenido en esta feria en casi 20 años, porque de hecho las primeras apariciones en Perú han sido en la época cuando funcionaba este PROMES que les comentaba, finales de los 90,
hasta las fechas de ahora, ¿no? Entonces hay todo un enorme recorrido y nuevamente, ¿no? Como decías, Lady, data, hay que buscar información, hay que preguntarle a los que estuvieron ahí cuál es el recorrido o la historia que ellos tienen un poco para saber qué podemos hacer ahora y cómo con eso proyectamos nuestras futuras participaciones, ¿no? ¿Te acuerdas, Moni? Algunas veces hablamos de esto, ¿no? De qué hemos visto para llegar aquí, qué vamos a hacer aquí, qué vamos a hacer con esto después de, ¿no? Quizá, más allá de Biofaje es algo, o de la feria, es algo que tenemos que un poco pensar siempre cuando eh, vamos a intervenir, digamos, en una feria. Y desde el punto de vista de una empresa, de una pyme o de un emprendedor, eso es clave también para también entender qué es lo que va a hacer uno, porque sabemos que la inversión es fuerte, o sea, pagas un pasaje, una estadía, a veces uno tiene la tentación, o tiene los fondos a veces, de, uy, ya, primera vez que voy y me voy a poner un stand porque se ve chévere que tengo un stand, ¿no? Y no necesariamente eso es así, ¿no? O no, eso es un poco parte de la decisión de uno, pero quizá, nuevamente, decisiones basadas en datos, pero también información comercial previa, ¿no? Y lo más importante que va a estar al final, que es la parte de monitoreo, ¿no? A veces nos olvidamos un poco de esta, de estructurar bien la manera como vamos a dar seguimiento a un evento al que vamos. Podemos tener una tarjeta, dos, tres, pero cuando ya tienes 20 tarjetas, a ver si te acuerdas exactamente de lo que quedaste con esa persona con la que conversaste, ¿no? ¿Te sirve este cuadernito de negociación? Sí, sirve muy bien. ¿Sirve una tablet? También. ¿Sirve tus notas de tu iPad o de tu celular? También. Lo importante es cómo lo monitoreas y cómo lo usas al final. Entonces, y eso es algo que invariablemente no ha cambiado esta forma de entender el monitoreo de una feria o de una rueda de negocios. No ha variado en los últimos 15 años. O sea, no hay algo nuevo que yo pueda decirles en ello. Es porque lo bueno, y así sea viejo, si es bueno, se sigue usando, debería usarse, ¿no? Pensar que vamos a hacer un aplicativo para llegar a la feria y para que los exportadores lo usen, no sé qué, ya puede ser interesante, pero son soluciones tecnológicas que tienen que tener análisis previo, ¿no? Este, una app pesa, un aplicativo pesa, entre una página web también, a lo mejor si el QR puede ser un tema más interesante, centrar la información en línea con una suerte de drive también, pero nuevamente, soluciones tecnológicas que tienen que utilizarse, no porque sean bonitos y sean chéveres usar la tecnología, sino porque si realmente van a serles útiles a las personas que la van a usar. Así que ahí el tema de la transformación digital o las capacidades digitales también es un tema interesante. Ahí les dejo la idea también para conversar más adelante. Excelente, Víctor. Justo por acá nos está viendo mi hija, te manda saludos desde Tarapoto, dice. Eh, Tú has comentado algo muy importante, ¿no? Si bien es verdad que ahora ya hay más herramientas tecnológicas, la transformación digital corre más rápido que nosotros mismos, muchas instituciones ya están insertando a nivel de su cultura organizacional todo este componente de transformación digital. Y es verdad que pues todo eso debe estar basado en prácticas que ya se realizan, ¿no? Que se pueden innovar, pero que ya, digamos, ya eh, muchas instituciones, gremios y otras organizaciones ya implementan, ¿no? Y que es la base teórica finalmente, ¿no? Y en ese Ujú. contexto, ¿qué retos tú podrías identificar, ¿no? Ya a nivel de gobernanza que enfrenta el sector agroexportador en un contexto ya de esta globalización que estamos hablando, ¿no? Con mayor, de repente ya destacando más la sostenibilidad, esta diversidad productiva, ¿no? ¿Cómo pueden las instituciones y gremios trabajar juntos para abordar ya los distintos desafíos que hemos mencionado ya previamente? Ujú. Bueno, primero lo primero en términos de herramientas y de uso de tecnologías es lo que, bueno, un poco lo que hemos estado esta mañana tratando de solucionar, ¿no? Ahora, también hay que entender un poco que también tenemos ciertas barreras en términos generacionales, por un lado, ustedes y yo, por ejemplo, pero también, digamos, las capacidades fuera de los temas de conectividad que hemos conversado, ¿no? Entonces, eso creo que es algo que tiene que también tomarse en cuenta para poder, nuevamente, ¿no? Tener las mejores soluciones tecnológicas que sirvan a las organizaciones. A veces no se trata, por ejemplo, ¿no? De que tener un CRM porque el CRM va a solucionar todos los problemas de la organización y porque es genial y suena muy bien.
Pero capaz nos estamos olvidando que antes de tener un CRM, por ejemplo, en una empresa, lo que tenemos que asegurarnos es primero que si los trabajadores y quienes forman parte de la empresa, de la organización, manejan o tienen buenas prácticas en cuanto a registrar información, o si todos tienen la misma idea de lo que significa cultura de registro, por ejemplo, ¿no? Algunos tienen la lista de clientes en el WhatsApp, la tienen en un Drive, la ponen en un Excel, no sé, pero justamente cultura de registro antes de ir a entrar y hablamos de capacidades antes de entrar a soluciones tecnológicas. Ahora, esto mismo de alguna manera podría ocurrir o no en términos de asociatividad, sí, de alguna manera también puede ocurrir. Hay una serie de quizás retos también que nuevamente se vienen por este lado, ¿no? En el sector exportador, como decía, yo creo que ha tenido un camino muy interesante de mucha gente valiosa que ha caminado esto, muchos líderes en el sector empresarial que han entendido esto muy bien y que han llevado justamente al fortalecimiento de las organizaciones en las que están ahora, que a su vez además se fortalecen y tienen un tejido entre sí, ¿no? Y hablamos de pronto en el sector exportador de la Cámara de Comercio de Lima, de ADEX, de COMEX, de AGAP, de, que se reúnen en CONFIEP, que para otros temas también está en otros sectores la Cámara Nacional de Turismo y APAVID, en fin, otras organizaciones, ¿no? Eh, yo creo que ahí es importante mirar un poco qué es lo que estamos construyendo como visión conjunta, ¿no? Y nuevamente, para mí, desde mi punto de vista, lo más cercano que tenemos a una política de Estado es todo esto que se ha venido haciendo en el sector exportador, ¿no? Entonces, no sé si hablar, digamos, de crear plataformas de articulación institucional porque existen, y son buenas de alguna manera, pero sí, digamos, interesante va a ser, o más interesante va a ser la manera como ahí se va configurando, se va socializando las estrategias propias de cada organización y cómo esto puede convertirse en un canal o un lenguaje común para poder trasladar o traducir o trasladar, si quieres, aquello que se quiere decir, que quiere decir, se le quisiera decir al sector público, por ejemplo, ¿no? Gobierno central, gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? En términos de lo que hablamos de promoción de exportaciones, digamos, ¿no? Y ahí hay temas interesantes, ¿no? Eh, bueno, cuando hablamos de temas de diversificación de mercados también, ya hemos hablado de los temas de infraestructura también, pero justamente todos esos temas de diversificación de mercados, conectividad, infraestructura, facilitación logística, aplicación de estándares, eh, eh, la informalidad, en fin, la debilidad que tenemos en temas de inversión y tecnología, todos esos temas que puedan pasar de alguna manera por esta mesa, entre comillas, en común. No digo que haya que crear una mesa, no creo que sea necesario, pero sí de alguna manera consolidar un poco esta información y esto que se necesita para poder tener un buen eh, eh, discurso, un buen argumento, digamos, ante el sector público. Eso yo creo que es importante. Por otro lado, el sector público tiene que entender que y no dejar de lado el rol facilitador, el rol de alguna manera regulador que se tiene, pero sobre todo pienso yo facilitador para poder crear un mejor ecosistema, un mejor contexto para la promoción de las exportaciones, ¿no? Y ahí quizá entra algo que se llama o que se suele llamar mercado de servicios, ¿no? Si hablamos de un mercado de servicios de promoción de exportaciones, yo me preguntaría, ¿quién debería ser el líder o quién debería liderar este mercado? ¿El Estado o podría hacerlo muy bien el sector privado? No hablo del sector privado necesariamente que está relacionado a estos gremios importantes y muy bien posicionados. En general, hablo de un sector privado que es desde este gremio importante y grande hasta pequeño emprendedor que, digamos, también desde su visión también aporta desde su sector privado al ecosistema, ¿no? Y lo digo ¿por qué? Porque a veces uno piensa que, o desde el Estado a veces se piensa que, bueno, creando más visibilidad o haciendo más visibilidad y creando una actividad o el día de este producto
o a veces encontramos resoluciones declarativas como el día de la hamaca o el día del sancochado, o no sé qué, eh, vamos a crear valor. La pregunta, ¿estamos creando realmente valor en ello? Creamos valor cuando armamos una exhibición o una feria y a lo mejor el sector privado ya impulsó una que además ha sido hecha con recursos del sector público. Entonces, quizás son preguntas que ambos tienen que hacerse, ¿no? Sector público, sector privado, para realmente saber si estamos o no duplicando esfuerzos, duplicando trabajo y evidentemente duplicando recursos, ¿no? Que eso es algo que un poco es importante. Una última variable ahí es regiones. Quizá ahí el reto siempre es de ampliar la base exportadora y cuánto están participando las regiones de esa, digamos, de ese esfuerzo, digamos, ¿no? Gracias, Víctor. Sí, definitivamente tienes toda la razón en lo que comentas y yo quiero rescatar algunas cosas que ya hemos ido conversando que creo que es fundamental poder mencionarlas al fin, ya hasta el cierre de esta entrevista, que es básicamente el tema de las alianzas y articulación privado-estado, ¿no? Porque finalmente eso nos va a dar un horizonte similar y obviamente es tanto factor tiempo, que es mucho más importante que también al lado del dinero, la inversión hacia dónde dirigimos nuestro capital, ¿no? Creo que eso es muy importante en el tema de los proyectos que se refieren para el sector, y no solamente agro, sino en general la envergadura de Perú, ¿no? Luego que también algo que yo rescato mucho, que has mencionado, es el tema de prospección y experiencia del consumidor, ¿no? No puedes definir algo que no conoces, ¿no? Creo que eso es lo mejor que te puede dar el background para poder ir decidir tanto como un comprador grande, como un trader, como un consumidor final. Conocer, palpar y eso te da la experiencia, una toma de decisión. Algo que rescato mucho que cuando viajábamos en ferias era ir a un supermercado, ¿no? El supermercado es el mejor lugar donde te da, aparte de una feria, decir, oye, ¿qué es lo que están comiendo aquí? ¿Qué es lo que consumen? Cuál es su día a día, ¿no? Y es una forma de conocer realmente qué es lo que sucede in situ, ¿no? Luego también algo que quiero rescatar es que si bien es cierto, la parte tecnológica es fundamental porque te ahorra tiempo, es algo que te ayuda en general, pero creo que la parte tradicional no se ha perdido tanto en la parte de contacto comercial, ¿no? Tú mencionas que un cuaderno es súper fundamental. Puedes usar un iPod también para llenarte información, pero ese cuadernito te va a ayudar a tener un mayor bagaje de información, ¿no? Y algo que quizás también sucedió en el contexto COVID fue que surgían las plataformas comerciales virtuales, pero no generaba ese clic que debe surgir en una feria presencial y que muchos de los empresarios conocen y brindan esta cercanía, confianza y saben finalmente con quién cerrar estas negociaciones súper fructíferas, ¿no? Ujú. Entonces, en base a este recojo de información que nos has podido brindar en general, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que tú ves aquí a Perú en unos próximos 10 años, ¿no? Ujú. Respecto al sector agroexportador, ¿no? ¿No? Y en estos tres puntos que hemos hablado, ¿no? Tanto política, marcas sectoriales y actividades de promoción comercial, ¿no? ¿Cuál es tus comentarios, tus perspectivas respecto a ello? Porque creo que es importante que ya se ha construido básicamente, digamos, de repente unos 30, 40 años una base sólida, pero ¿cuál es el futuro, no? Creo que siempre hay una incertidumbre o un temor, de repente por ahí de opinar, pero creo que tú lo conoces muy bien y creo que ya tienes algún comentario que me puedas dar ahí. Si no, no conozco el futuro. Si conociera el futuro, no estaríamos conversando acá y yo estaría forrado en plata, te lo digo. Pero no, o sea, sí, buenísimo lo que dices y creo un poco en esa línea, lo que tú dices justamente pasa por esta capacidad que tenemos de entender lo que supone la inteligencia comercial, ¿no? Algo que desde CIPO vamos a darle un poco más de énfasis en la siguiente fase del programa que empieza el 2026, y es justamente cómo estamos entendiendo la dinámica de la información comercial, que va más allá de un reporte, de un análisis de mercado, ¿no? Justamente es lo que necesitas en términos de inteligencia para poder avanzar en un plan de promoción, en una actividad de promoción. Si no, es lo que tú dices, ¿no? Y tú lo has vivido muy bien cuando has llevado misiones comerciales a Centroamérica, cuando has ido al Asia también, a visitar ferias, Lady también lo ha hecho muy bien.
por ese lado cuando ha también creado ese tipo de conexiones con compradores cuando vienen al país, porque lo primero que le ofrecemos es inteligencia, ¿no? Ahora, tú me preguntas cómo veo el futuro. Ayer, bueno, se oficializó la imposición de aranceles, o antes de ayer, eh, de aranceles de importación de Canadá a Estados Unidos, o sea, ¿no? Y Canadá está respondiendo de la misma manera, ¿no? Entonces, es difícil saber si eso va a tener algún final en el corto plazo o en el mediano plazo, pero digamos, es bastante difícil saber de qué, más bien esto cómo lo convertimos en alguna suerte de oportunidad, ¿no? Porque si eventualmente hay bienes y servicios de los que Canadá se provee, que solía hacerlo de Estados Unidos, pero se van a reducir porque van a aplicarle aranceles, o van a aplicarle, perdón, tarifas de importación, la pregunta es si países como el nuestro están en condiciones de poder ofertar eso, ¿no? O lo que tenemos y ofrecer a estos mercados, ¿no? Y ahí nuevamente es donde debe echarse en marcha todo este aparato nuevamente, inteligencia comercial que pueden tener las empresas, los mismos empresarios, las organizaciones de promoción de exportaciones, sean públicas o privadas, para poder decirnos qué oportunidad encontramos ante este escenario donde hay dos países que se pelean, entran en una guerra comercial y dónde quedamos nosotros, ¿no? El PBI, se dice que el PBI de nuestro país en la década de los 40, entrando a la década de los 40, pasó el 12 hasta el 14%, de alguna manera. ¿Por qué? Porque exportábamos materia prima, pero claro, éramos un país que proveía básicamente materia prima para todo el esfuerzo de guerra que hacía en ese momento los Estados Unidos y los países aliados en la Segunda Guerra Mundial. Proveíamos hierro, proveíamos otros minerales, cobre, proveíamos carbón, o sea, una serie de productos de materia prima, y eso o sea, digamos, las crisis estaban en un lado, la oportunidad salía de nuestro lado, entre comillas, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que tenemos que buscar, que tenemos que indagar, tenemos que ver qué cosas hacemos con ese tipo de contextos. Quizás la coyuntura en el país también no está resuelta. Siempre nos preguntamos en qué tipo de milagro andamos, y me lo preguntaron hace un par de semanas, estaba afuera, un colega de Sudáfrica me decía, ¿no? Oye, pero yo leo que ustedes cambian de presidente cada rato, pero la economía no se cae, ¿qué pasa? O sea, la inflación es mínima, vemos que el sol es una moneda que es una de las más fuertes de Latinoamérica, ¿cómo hacen? O sea, claro, pues también miran las noticias y miran en este contexto político en el que andamos, que es muy, muy sensible, muy complejo, y que hacemos con eso, ¿no? Yo no sé, pero creo que si las cosas apuntan como podrían ir, sí, por un lado podríamos tener esta nueva ley de promoción agraria que ojalá tenga y corrija aquellas cosas que conversamos que son importantes mejorar, ¿no? Ojalá que esto pueda generar alguna nueva forma de incluir cada vez a más y más productores pequeños y medianos al ecosistema exportador, ¿no? Yo confío que, por ejemplo, entidades como Agromercado, ex Sierra y Cel Exportada, que han empezado a hacer un buen trabajo a partir, digamos, de su nuevo rol, puedan articular de manera más profesional, por ejemplo, a toda esta red de medianos y pequeños productores, con una muy buena conexión con el sistema exportador, con las empresas exportadoras, eh, y quizá ofreciendo nuevos servicios, ¿no? De hecho, se está diseñando, y ellos ya lo están haciendo muy bien, una suerte de proveeduría, de cadena de proveeduría para el sector exportador, que estoy seguro que va a tener un buen éxito, ¿no? Yo creo que también, por un lado, tenemos que mirar más los mercados regionales, ¿no? Nuevamente, si hay algo que tenemos cerca, sean por barreras o por no barreras culturales, idiomáticas, e incluso logísticas, LATAM puede seguir siendo una muy buena oportunidad para poder eh, acceder, digamos, a un circuito exportador. Y también la razón es muy simple, es a sentido común, ¿no? Porque debería ser más sencillo ver si tenemos un buen café tostado, como el que hace mi hija, él, por ejemplo,
¿no? Para poder ofrecerlos a un comprador en Chile o en una cafetería en Buenos Aires, y que si él quisiera llegar con esos cafés a un Migros o a un Albert Heijn en Holanda o un Migros en Suiza, va a tener más escalones que subir, ¿no? Entonces, eh, un buen escalón va a ser Latam para mí, ¿no? O Centroamérica, ¿no? Y ahí recordarás, el Moni, cuando se empezaron a hacer las primeras misiones comerciales de la marca Superfoods, y una de las primeras se hizo a Centroamérica, ¿no? Alimentos congelados, alimentos frescos, que parecía que no era nuestro core, o no era el core, digamos, del sistema, pero lo es, ¿no? Y para un exportador que recién empieza, puede ser mucho más fácil exportar o hacer negocios con Costa Rica o con Panamá antes que irse a China o irse a Reino Unido o irse a Hong Kong o Corea del Sur, ¿no? Entonces, nuevamente, mercados regionales yo creo que debe ser en el futuro una muy buena opción para el sector exportador, ¿no? El otro tema que vamos a decir, o que yo espero que también pueda irse mejorando en el futuro, es esta alta concentración que tenemos de empresas, ¿no? Ayer hemos compartido con ustedes un poco las cifras muy buenas, muy interesantes que se vienen de lo que ha pasado. La pregunta es qué va a pasar nuevamente en el futuro. Y ahí nuevamente la capacidad prospectiva es lo que necesitamos, ¿no? Somos buenos para resumir, para mirar qué es lo que hemos hecho, cuánto hemos exportado, cuánto hemos crecido, cuánto podemos crecer. Los precios nos van a acompañar. ¿Cuál va a ser nuestra capacidad de penetración en el mercado futuro? Quizá ahí es donde la prospectiva cobra más valor, ¿no? Y bueno, para cerrar, decía lo de la concentración, pero acá tengo el dato, o sea, casi 90 de estas 8, poco más de 8.000 empresas, 95% de ese volumen, de ese volumen exportado, ese valor exportado son de grandes empresas. El 4% son pymes, ¿no? Creo que algo tenemos que hacer ahí en términos, nuevamente, en términos de políticas, en términos de estrategias, en términos de cómo incluimos cada vez más este abanico de productores para hacer crecer más la base exportadora. Excelente, Víctor. Y ya justo en estos últimos minutos, y lo que acabas de mencionar, ¿no? Justo va relacionado a eso. De hecho, muchas personas de nuestra comunidad son precisamente pymes, ¿no? ¿Qué consejos tú les darías, ¿no? En este contexto que comentas precisamente a estos nuevos empresarios o personas que ya vienen en el mercado nacional de repente ya desarrollándole bastante tiempo para que puedan incursionar en la agroexportación? Has mencionado de pronto que el mercado de Latam es sumamente interesante para de pronto estas empresas. ¿Qué otros aspectos podrías tú recomendarles y ellos puedan tomar nota de todo ello? Bueno, un poco lo que hemos conversado, a ver, creo que no hay, como alguien me decía una vez, o sea, no hay empresa chica para poder empezar a pensar como una empresa grande. A veces un emprendedor, y alguna vez me ha tocado atender a algunos que están empezando recién y están trabajando con un colega, un amigo de la universidad y tal. Y cuando hablamos de, oye, empieza a pensar cómo vas a estandarizar tus procesos, a crear una buena base de datos. Te manejas bien en el inglés o algún otro idioma. Eh, ya tienes pensado dónde vas a procesar tu producto, si se trata de alimentos procesados, por ejemplo. Y a veces las respuestas pasan por no, todavía no lo he visto, recién, estamos empezando. Sí, no, estoy trabajando ahorita con 4 o 5 compradores, me va bien, creo que no tengo que hacerme una base de datos porque los tengo en el celular, en fin. Pero son esas cosas pequeñas en las que hay que pensar. Cuando se habla de sostenibilidad, no hemos hablado mucho del tema hoy, quizás otro tema, ahí te lo dejo. También, ¿no? Cuando uno empieza a aplicar, a pensar en estándares, a pensar en buenas prácticas de sostenibilidad o en el uso sostenible de recursos, también, nuevamente, no hay empresa chica o empresa grande para empezar a hacerlo. Porque lo que a veces sucede cuando una empresa es más grande, hacerlo es mucho más complejo, mucho más difícil, pasa por muchos filtros y termina siendo una decisión que el gerente la tome, que termina poniéndole en marcha el practicante, ¿no? Entonces, eso no debería ocurrir, ¿no? Entonces, una pyme, un emprendedor tiene que empezar, hablamos, ¿no? De inteligencia de mercado, hablamos
Y eso pasa por leer mucho, leer siempre, ¿no? Hay mucha información disponible, hay muchos recursos que son gratis, que no necesitas para ello, ¿no? Entender muy bien qué supone la aplicación de la información comercial y cuando uno va a un evento de este tipo, una feria o una rueda de negocios, bueno, hay que tener un plan, ¿no? Hay que tener un pequeño plan. A veces el ejercicio es bueno de escribir en una hoja qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y cómo lo voy a hacer, tratar de estructurar un horario de trabajo, porque a veces uno, y los 3 días en una feria se pasan volando, eh, y a veces uno le cae simpático a la persona con la que estás conversando y la cháchara se vuelve interminable y empleaste 2 horas de conversación en la visita a un stand de alguien con alguien que de pronto no te va a comprar o a quien no le vas a vender y cuando te das cuenta son las 4 de la tarde y la feria ya cierra, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El horario, la dosificación del tiempo, un buen seguimiento de contactos. Lo que tú decías, Mónica, sí, el papel te sirve, la herramienta que sea un pedazo de papel, sea tu cuaderno de notas o tu tablet, lo que tengas a la mano, pero te sirve para poder administrar bien los contactos. Em, siempre va a ser una buena oportunidad contar con aliados o con contactos, por ejemplo, del tipo de un agromercado, de vida, de un ministerio de la producción, que tienen programas, me refiero al sector público, que tienen programas, bueno, por ejemplo, también los tiene, ¿no? Que están adecuados a los emprendedores y que te pueden ofrecer información, no solo gratis, pero información básica acerca de producto o de materia prima, ¿no? Sobre todo para quienes entran a fabricar o a procesar productos, ¿no? Café, cacao, conservas, en fin, ¿no? Porque el tema de las inversiones ni los toco, son costosas, son complejas, ya pensaremos más adelante vamos a poner una planta de proceso. He visto penosamente muchos proyectos que empiezan vamos a construir la planta procesadora de mangos o de espárragos y en el primer momento en que el modelo de gestión falla, porque es una falla, el modelo de gestión sencillamente uno se lleva el congelador, el otro se lleva las bandejas, el otro se lleva el grupo electrógeno y no hay que empezar por el final en temas de infraestructura, ¿no? El modelo de gestión es lo que te va a decir efectivamente cómo vas a administrar ese bien que te dan, independientemente que sea financiado con un préstamo o alguien del sector o el sector público te lo regale. Eso es algo que tiene que funcionar primero, el modelo de gestión. Bueno, espero no haberlas cansado. Si no hay más preguntas, comentarios, bueno, eh, No, para nada, Víctor, verlos, ¿no? todo lo contrario, al contrario, yo creo que todo este baja información y definitivamente siempre hay temas para tocar con mayor profundidad, ¿no? Que se quedan ahí, así que te dejamos esta ventana abierta para poder también en otra oportunidad comunicar cualquier, digamos, acción, ¿no? Que esté realizando SIPO de manera personal tú como Víctor Sarabia, ¿no? Porque definitivamente creo que para la comunidad va a ser muy interesante siempre estar al tanto de cuáles son las acciones o cuál ha sido la perspectiva o nuevas decisiones que se están dando actualmente, tanto en el sector agroexportador como empresarial, ¿no? Porque muchas veces, a veces pueden ser similar para otros campos de acción, ¿no? Y creo serviría de mucha ayuda, ¿no? Gracias a ti por esa entrevista, esta Sí. oportunidad de poder... No sé si hay un minuto si tengo un minuto para un cherry por No, ahí. dime. No, claro que sí, No, adelante. que quería compartir con ustedes justamente hablando de tendencias de consumo que va a haber un interesante conversatorio el día jueves 6 a las 10 de la mañana en el auditorio de ADEX. Eh, eh, ahí Prado, en San Borja, ¿no? Es sobre tendencias y oportunidades globales. De hecho, han invitado ahí a un panel interesante de empresas y algunos especialistas que van a hablar sobre el tema, ¿no? Yo les envío el link si quieren inscribirse o a los amigos que nos escuchan ahora quieran participar de manera virtual, está abierta las inscripciones. Eh, Nuevamente, bueno, esto lo organiza el CIEN de ADEX, el Centro de Estudios Económicos, a través de ADEX Consulting. Así que, bueno, cumplo con el cherry de compartir este importante evento con ustedes.
Gracias, Víctor. Sí, de hecho, ahí ya lo he visto que lo has publicado en tus redes, así que los que se están viendo y quieren el vínculo rápido pueden entrar también a la red social profesional que es LinkedIn de Víctor Sarabia y él ya lo tiene publicado más detalles, ¿no? Nuevamente, Víctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo este consolidado de conocimiento clave y sobre todo basado en la experiencia que has tenido en distintos sectores, ¿no? Público-privado y estoy segura que muchas de las personas que nos van a ver y ya luego cuando se publique también en YouTube van a tomar nota y lo van a tener en cuenta sobre todo para tener una mejor directriz respecto a lo que quieren lograr y respecto a dónde están también, ¿no? Te agradezco. Muchas gracias, Víctor. Esa Gracias. chica, Gracias, Víctor. gracias Es otra y oportunidad. buenos días con todos. Nos vemos, hasta Gracias, pronto. hasta luego. Gracias. Chao. Chao.